Les invito a que me acompañen en la lectura de su palabra en el libro de los Jueces, capítulo 4. Jueces, capítulo 4. ¿Cuántos conocen o recuerdan la historia de Jael matando a Sísara? Vamos a tomar de allí la enseñanza de esta mañana. Vamos a ver qué es lo que Dios quiere decirnos a través de esta enseñanza. Así que vamos a tomar lectura y luego vamos a pedirle al Señor que nos da entendimiento. Jueces capítulo 4, Jueces capítulo 4 desde el versículo 1. Dice: después de la muerte de Hadad, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goín. Entonces los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros de hierro, quiere decir. Para nosotros serían tanques hoy, ¿no? Bien fortificado. Y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel. ¿Por cuánto tiempo? Mucho, ¿no? Mucho para sufrir. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse debajo de la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. O sea, iban a consultar a Débora, a la profetisa. Y ella envió a llamar a Barak. Aquí aparece otro personaje, Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo traeré hacia ti al arroyo de Sison? ¿A quién? A Sísara, ese que te oprimía con crueldad durante 20 años. Capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. ¿No te ha dicho esto el Señor? ¿No te ha dado esta orden el Señor? Barak, ese general del ejército, le respondió y le dijo: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueses conmigo, no iré. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer vencerá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Sedes, y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Sedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Y Eberseneo, de los hijos de Abod, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaim, que está junto a Sedes. Vinieron pues a Sísara las noticias de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. Y reunió Sísara
todos sus carros, 900 carros cerrados, y con todo el pueblo que estaba con él, desde Aroset Goyín hasta el arroyo de Sisón. Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió al monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él, y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros, a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak, y Sísara murió, descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta llegar a Aroset Goyín, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Y Sísara huyó a pie hasta donde llegó, a una carpa, a una tienda de una mujer llamada Jael, de Eber-Seneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Eber-Seneo. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo: ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Este venía huyendo, ¿se acuerda? Había quedado solo de todo su ejército. Y él vino a ella a la tienda, y ella lo cubrió con una manta, para que nadie lo vea, nadie lo reconozca. Lo cubrió con una manta. Y él le dijo: te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre ¿de qué? De leche. Vio que la leche tibia nos hace dar sueñito y nos hace dormir. Ella abrió un odre de leche y lo dio de beber y lo volvió a cubrir. Y él le dijo: estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo: ¿hay alguno aquí? Tú le dices: Sísara, le responderás que no. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda, y poniendo un mazo en la mano, ¿qué hizo? Se le acercó calladamente y le metió la estaca en las sienes y la clavó en la tierra. O sea, fíjese, traspasó de acá hasta acá y lo clavó en la tierra. Pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Había huido de Barak, había huido de una guerra, y una ama de casa lo mató. Versículo 22. Siguiendo Barak a Sísara, lo voy a agarrar, lo voy a matar a este Sísara, decía Barak. Siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo: ven, te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Así abatió Barak, Débora, Yael. ¿Quién? Porque toda la historia es de Dios. Él es el protagonista, no es un
Dios ausente en ninguna circunstancia. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de su propio pueblo, de los hijos de Israel. Oramos y le pedimos al Señor que nos hable en esta mañana. Padre Celestial, tu voz que se escribió y la tenemos en nuestras manos como la Biblia, es la que queremos oír a través de este sermón. Pedirte, Padre, que tú hables lo más profundo de nuestro ser y nos ayudes a vivir tu palabra. Y mucho más entendiendo que tú eres el mismo Dios que hiciste esta obra allí con Jael, eres el mismo Dios que estás con nosotros. Tú has traído, Padre, a cada uno de los que están aquí presentes hoy. Así como tú has abatido al rey de Canaán, así hoy también tú nos has traído a cada uno de nosotros. Porque algo vas a hacer con nosotros. Y te agradecemos. Le pido al Espíritu Santo que utilice mi vida para transmitir con autoridad y claridad tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuál es el mensaje de esta historia? ¿Cuántos conocían esta historia? Este mensaje tiene una historia. Y la historia es la que acabamos nosotros de leer. Si tenemos que ubicarla en el contexto de la historia, esta era la época en que Israel se había ya rebelado después que ingresó con Josué a la tierra prometida y que había repartido las tierras prometidas. Y si hacemos un poco más de memoria, esa era prometida porque el pueblo de Israel, los hebreos, estaban esclavos en Egipto, ¿se acuerdan? Y Moisés fue quien Dios usó como un libertador para sacar de la esclavitud a todos esos hebreos que estaban allí, y en ese cruzar el desierto se rebelaron permanentemente contra Dios y ofendieron a Dios, de tal manera que Dios levantó una nueva generación allí en el desierto y por mano y dirección de Josué les dijo que bien pasen el río Jordán, toda la tierra de Canaán, Dios les daba por herencia para ellos. Y que por lo tanto Josué tenía la tarea y se encargaría de distribuir para las 12 tribus de Israel qué tierra le tocaba a cada uno. Es como que nos trae el Señor a todos a Argentina y por familias o tribus nos da una provincia cada uno para que nos establezcamos, plantemos viñas, hagamos agricultura, ganadería, industrias, ciudades y que nos quedemos a vivir en esa tierra que era un regalo del Señor. Pero siempre Dios estuvo diciendo al pueblo de Israel, pero en esas tierras aún quedan enemigos que no son los dueños de la tierra, son ustedes, porque yo se las doy a ustedes. Así que, ¿qué tienen que hacer ustedes? Expulsarlos, sacarlos. Y no se junten, ni se casen sus mujeres, sus hijos con ellos, ni convivan en yugo desigual, porque las consecuencias van a ser desastrosas. Josué hizo lo que tuvo que hacer, cada uno estaba en su tierra, pero el pueblo de Israel volvía a insistir con su torpeza y desobediencia y terminó justamente haciendo todo lo contrario. Esto parece que se me salió acá, ya está. Por lo tanto, esta época de los jueces
muchos han estudiado el libro de los jueces y saben que este libro habla de ciclos de pecado repetitivos. El último versículo del capítulo final de Jueces dice que para aquel tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y ese ciclo de pecado era porque buscaban a Dios, pero hacían lo malo delante de los ojos de Dios. Dios los castigaba, los entregaba en manos de sus enemigos, los enemigos los maltrataban cruelmente, ellos confesaban, clamaban a Dios, Dios levantaba a un libertador, porque los jueces no eran esos que estaban con pelucas blancas y el martillo en la mano, sino que se les llamaba jueces a los que en verdad cumplían más bien funciones de generales de ejércitos, o libertadores que Dios usaba para traer libertad a ese pueblo. Así que el pueblo, cuando era libertado, daban gracias a Dios, se comprometían, se consagraban a Dios, pero poco duraba y volvían otra vez a hacer lo malo entre los ojos de Dios. Y eso eran ciclos de años y años de dolor, de crueldad, de maltrato, de clamor, pero no por culpa de Dios, sino por culpa de su propia negligencia. Aquí llegamos al capítulo 4, donde aparece justamente una profetisa llamada Débora, quien en ese momento cumplía la función de jueza o gobernante. Es la que estaba gobernando allí. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Primeramente veamos los personajes principales que aparecen aquí. Inicialmente vemos nosotros de que se nombra al rey de Canaán, que tenía un capitán de su ejército, llamado Sísara. Sísara era un capitán de un ejército muy bélico, muy violento, muy sanguinario. Tenían carros de hierro, para que usted entienda, como lo dije, como tanques de guerra, que eran imposibles de soportar los ataques de este general Sísara. Y este general Sísara, bajo su mando y con todo su ejército, mantuvo bajo 20 años de duro trato y crueldad al pueblo de Israel. Pero también aparece otro personaje, en este caso una mujer llamada Débora, que era profetisa y que en ese momento estaba ella gobernando en aquel tiempo el pueblo de Israel. Esta era una mujer de Dios, una mujer que le creía a la palabra del Señor y una mujer a cual Dios usó grandemente en este caso para traer libertad al pueblo de Dios. Otro personaje que aparece aquí, ya hemos mencionado a Sísara y hemos mencionado a Débora, también aparece un personaje sobre el cual nosotros también vamos a meditar en esta mañana, que era el general, el capitán del ejército del pueblo de Dios, y en este caso se llama Barak. Barak era quien tenía que llevar a estos 10,000 hombres a batallar contra el rey de Canaán y vencerlos y sacarle el oprobio de esos 20 años de sufrimiento, de crueldad que tenía. Pero aparece en medio de estos personajes bélicos, un rey, un general malvado, una profetisa gobernadora que recibía dirección de parte de Dios, y un general como Barak. Ahora aparece un ama de casa, una mujer que hasta tenía un cántaro con leche lista para el desayuno para los niños. Una mujer llamada Jael. Entre todo esto, Jael, el nombre Jael, un nombre hebreo que significa hija de Dios. Podríamos nosotros entender que estos 4 principales protagonistas de esta historia no pueden opacar al principal protagonista, que es nuestro Dios Todopoderoso. Él está en esta historia. Él gobierna en esta historia. Él es el que da la victoria en esta historia. Y es Él el que nos habla a nosotros hoy. Así que veremos rápidamente 6 reflexiones
para poder preguntarnos qué es lo que Dios quiere decirnos a nosotros a través de esta historia. En estas 6 reflexiones vamos a tomar 3 palabras de advertencias para el pueblo de Dios y 3 palabras de ánimo para el pueblo de Dios. Debemos nosotros prestar atención porque aquí encontramos claramente que Dios interactúa en esta historia manejando todas las cosas e incluso direccionándolas a su propósito y voluntad. Así que prestemos atención primeramente a las 3 advertencias que Dios hace aquí en esta historia. Y la primera advertencia que tenemos que tener bien en cuenta es que Dios disciplina a los hijos desobedientes. En este caso, reconociendo que hace 20 años que el pueblo venía con un duro trato, cruel trato de los enemigos, y especialmente por mano de Sísara, debemos entender que Dios estaba obrando de esa forma a causa de lo que dice el versículo 1. Después de la muerte de Adad, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo delante de Dios. Por eso Jehová Dios los vendió en mano de Jabín, el rey de Canaán, y los puso bajo la orden del capitán más sanguinario que había en ese momento, llamado Sísara. Y Sísara, armado hasta los dientes y con toda violencia e iniquidad, versículo 3, la parte final, había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Este pueblo eran hijos de Israel. Este pueblo eran hijos de Dios. Los hijos de Dios pertenecemos al verdadero Israel. Los hijos de Dios integramos a la gran nación, al gran pueblo de Dios, integrado por gentiles y judíos escogidos desde antes de la fundación del mundo y redimidos por la sangre de Jesús. Pero debe entender esto. Y creo que el pastor dijo que el Señor no hace acepción de personas en cuanto a su juicio, porque no tendrá por inocente al culpable. Así que sinceramente tendremos que nosotros entender que la primera advertencia es que Dios, el Señor, disciplina a sus hijos que son desobedientes. Así que debería desprender de nosotros la primera reflexión ante esta advertencia, preguntarnos claramente, ¿cómo estoy andando yo ante los ojos de Dios? ¿Cómo estoy caminando en mi vida? ¿Vivo digno de Cristo? ¿Representa mi vida el testimonio de Cristo? Pues en este caso vemos que el pueblo estaba padeciendo, pero el segundo acto de disciplina sobre un hijo desobediente es aquel general Barak que tenía que ir con autoridad de parte del Señor a darle libertad al pueblo. Pero él dudó y tuvo temor. Fíjense ustedes que Débora, esta profetisa, manda a llamar a Barak, versículo 6. Envió llamar a Barak y le hace una pregunta. ¿No te ha ordenado Jehová Dios que hagas algo? Saquemos a Débora y saquemos a Barak. Pregúntate, todas las veces que escuchas un sermón domingo tras domingo, ¿no te ha ordenado Dios que hagas algo? ¿Y qué estás haciendo? Es la reflexión. Es lo que debemos meditar. Puesto que en esa orden que Dios le había dado a Barak, que no registra cuándo lo dijo, dónde lo dijo y de qué forma lo dijo, Barak sabía que Dios le había dado una orden. Vas a juntar 10,000 hombres de guerra y vas a ir a tal lugar porque yo te entregaré a Sísara y todo su ejército y el rey de Canaán, Jabín, en tus manos. Dios le había dicho, le había garantizado la victoria, le había garantizado el triunfo. Dios le dijo, ve. Por eso
que en el versículo 14, Débora le dijo a Barak, ya estando en el campo de batalla, ¿vas a dudar de nuevo, Barak, aquí? Vio que nosotros no, nos motivamos aquí adentro, vamos a tomar las naciones. Pero cuando sale a la calle, ¿quién habla primero? Vos, dale vos, empezá vos, ¿quién hace? Y se ve que Barak en medio de a punto de empezar la batalla, seguramente Débora percibió que Barak otra vez estaba. Y le dice, ¡levántate! Ese es el ánimo en la guerra, ¿no? Esa es la exhortación que viene de parte de Dios cuando pareciera que hemos entendido el mensaje, pero cuando estamos por cumplirlo, empieza otra vez la debilidad a hacerse sentir. ¡Levántate! Este es el día que Dios había hablado. Hoy el Señor entregará a Císara en tus manos y le hace esta pregunta. ¿No ha salido Jehová delante de ti? ¿Por qué ganamos nosotros? Porque Cristo salió antes que nosotros y Él ganó. Tú tienes que levantarte y tomar el sabor de la victoria que no es nuestra, es del Señor. ¿No ha salido delante de ti ya el Señor? Dios habló por medio de Débora. Dios le dijo que debía pelear. Dios es el que le dijo que él debía obedecer. Dios vio que Barak dudó. ¿Sabía? Sabía. Tenía la orden, claro. Sabía lo que tenía que hacer, por supuesto. Pero cuando Débora le dice esto, Barak, versículo 8, le respondió, yo sé que Dios está conmigo y Él me va a dar la victoria, pero si tú no vienes conmigo, yo no iré. Para todos los hermanos que creen que Dios necesita una ayuda de alguien, les dedico este versículo. Para todos los hermanos que Dios necesita un empujoncito de un superhombre, les dedico este versículo. El Dios en quien nosotros hemos confiado, creemos, invocamos su nombre y le adoramos cada día es autosuficiente. Es todopoderoso. Es autoexistente que no necesita de nada ni nadie de nosotros. Así que si usted cree que sí, voy con el Señor, pero ¿me acompañás? Voy con el Señor, pero ¿me ayudás? Voy con el Señor, pero ¿qué tal si voy con el hermano que sabe mucho? Voy con el Señor, pero ¿qué tal si me la llevo a esta hermana que es una mujer de oración y fe? Hermano, el que debió obedecer al Padre, lo obedeció solo, tomando la cruz y mirando el galardón puesto delante de sus ojos. Y aunque su vía fue muy dolorosa y peor que la de todos juntos nosotros, Él subió esa cruz y su obediencia fue la que trajo justicia. Segunda palabra de advertencia. La primera es que Dios disciplina a los hijos desobedientes. Pero la segunda palabra de advertencia que encontramos en esta historia es que tarde o temprano los malvados pagarán por sus maldades. Y aquí cambia la historia, lo dejamos descansar a Barak y nos vamos a poner en Císara. Porque Císara había oprimido durante 20 años al pueblo de Dios cruelmente. Y déjeme decirle que la historia cambia, las personas cambian, las culturas cambian, los tiempos cambian, pero el único que no cambia es Dios, es inmutable.
Y exactamente lo mismo fue lo que le dijo el Señor Jesucristo, ya resucitado y en gloria, cuando se le apareció al mediodía, camino a Damasco, a un hombre que respiraba amenaza de muerte llamado Saulo de Tarso, que lo único que tenía en su cabeza era aniquilar a los cristianos que estaban siguiendo ese camino. Y el Señor se le presenta y le dice: Saulo, ¿por qué persigues a mi iglesia? Así dijo. ¿Por qué me persigues? Porque el Señor es quien dijo que el que os toca, toca a la niña de mis ojos. Porque el Señor en el juicio de las naciones, Mateo 25 dice: por cuanto no hicieron esto con ninguno de mis hijos más pequeños, a mí tampoco lo hicieron. Porque no podés decir amo a Cristo y aborrezco a la iglesia. Porque no podés decir yo quiero estar bien con el Señor, pero los cristianos no los soporto. Porque la iglesia y Cristo eternamente están unidos y somos inseparables. Por eso es que la bendición de Él es para nosotros. Císara por 20 años estuvo agrediendo, oprimiendo cruelmente a los hijos de Dios. Por lo tanto, Dios estaba muy enojado. Advertencia para tener en cuenta: ¿se puede atacar al pueblo de Dios y quedar impunemente las cosas? Pregúntese: ¿ataco yo al pueblo de Dios a veces? Conozco ese silencio. Porque tenemos tendencia, por nuestra carne y por nuestra humanidad, de hablar mal, de criticar, de chismear. El ofendido no te escucha porque no está presente. Y lo que se susurra dentro de tu casa y fuera de tus linderos, nadie escucha. Pero sabes, al Dios que adoramos, todo lo sabe, todo lo ve. Allí estaba Moisés, agobiado por todo lo que tenía que hacer. Después de haber enfrentado a Faraón y haber conducido a la libertad al pueblo de Dios, y en medio del desierto Moisés estaba cansado, estaba allí agobiado, todavía renegando con algunos del pueblo, mientras en una tienda estaban sus dos hermanos, Aarón y María, chismeando contra Moisés. Y lea la historia. Y dice: y los oyó Jehová. Moisés no. Y los oyó Jehová. Y los llamó a los tres. Y Moisés estaba allí sin saber qué pasa. Y de pronto Dios dice: por lo que hiciste, por lo que dijiste contra el ungido, contra el siervo, contra el libertador, contra la persona que yo levanté. Todos conocemos la historia. ¿Puede quedar impune aquel quien ataca al pueblo de Dios? El principal enemigo del pueblo de Dios es Satanás y ya tiene su sentencia. Y Satanás será el primero en entrar de cabeza al lago de fuego y azufre. Con él todos los rebeldes, con él todos los que aborrecieron la luz, todos los que aborrecieron la verdad, todos los que negaron arrepentirse, todos los que levantaron con ira la mano contra el pueblo de Dios, no quedará sin su paga. Y tampoco importa cuántos años hayan pasado, porque algunos todavía creen que el tiempo cura todo.
Y no, mi hermano. Hay gente que cree que porque pasó el tiempo ya todo se olvidó y no va a pasar nada, no pasa nada. No dice eso la Escritura. Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 5 dice, al contrario, por tu corazón duro y no arrepentido, lo único que vas haciendo con el tiempo es acumular ira para el día de la ira. Porque va a haber un justo juicio delante de Dios y Él va a pagar a cada uno lo que se merece. Si te enojaste, la sabiduría de la palabra de Dios dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Arregla allí en ese momento. No te vayas a dormir con la saeta que el diablo metió en tu vida del enojo, la iniquidad, porque cuando duermes se produce. Tú apagas la luz de la lamparita para dormir y Satanás prende la luz del taller y comienza a maquinar toda la noche. No importa cuántos años pasen, Dios sigue siendo justo y pagará en su tiempo. 20 años Císara oprimió al pueblo y se llevó por las 100 una estaca atravesada, de acá hasta acá, clavada en la tierra. Tercer palabra de advertencia. Y también que esta historia nos hace reflexionar. Necesitamos estar preparados para morir. ¿Usted está preparado para morir? Probablemente algunos no. ¿Qué podemos pensar de Císara? Estaba con el rey dominante. Estaba siendo el general del ejército más poderoso. Tenía todo tipo de protección y seguridad. Y claramente lo tenía el rey, al general del ejército enemigo, Barak, ¿cómo? Asustado. ¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal? ¿Ustedes creen que Císara pensó que él iba a morir en manos de una ama de casa? ¿Un hombre de guerra? Cada día es una oportunidad para prepararnos para la muerte. Porque la muerte no nos va a avisar cuando llega. Y a veces las oportunidades que Dios da, cuando alguien gravemente y quizás agonizando vuelve otra vez y se sana y está bien, siempre va a encontrar la oportunidad, como que Jesús les decía a los que recién estaba sanado: vete y no peques más para que no te venga algo peor. Pero a veces no todos tienen la oportunidad. Algunas personas no piensan que el día de tu muerte puede ser hoy. Y la pregunta es, ¿estás preparado? Císara se creía seguro, se puso a dormir confiado, jamás imaginó que ese eran sus últimos minutos después de un vaso de leche. ¿Tú estás preparado para morir? Porque la muerte no es el fin de la existencia, es el inicio a una de las 2 eternidades que claramente Dios anticipó en toda la Escritura, aún desde la promesa que Dios le hizo a Adán en Edén. Porque si había un árbol de la vida era para vivir eternamente. ¿Cómo vas a morir tú? ¿En Cristo o en tus delitos y pecados? Satanás es un hábil predicador de la mentira, donde lleva a las personas que están atravesando depresiones, angustias, desasosiegos, cuando las personas sienten que su vida se derrumba en pedazos, cuando hay personas que ven que todo ya
perdió su color, que todo se ve negro, que no existe posibilidad de volver a sonreír. Satanás es un hábil predicador de la mentira y es muy convincente en el estado vulnerable de esas personas, que sus almas están resignadas a cualquier cosa. Satanás le dice: quítate la vida. Y se termina el dolor. Y se termina el sufrimiento. Quítate la vida, porque vas a sentir que se terminó todo. Y es la mentira más grande, vomitada del mismísimo infierno por los labios de Satanás. Porque el fin de la condenación y el fin de todos los problemas causantes por el pecado no es la muerte, sino la vida en Cristo Jesús. Rendirte a Jesucristo, confesar que sin Él no puedes vivir, abrazarte ciegamente a la esperanza y a la paz que sobrepasa todo nuestro entendimiento. No podemos describir cómo, en medio de una furiosa tempestad, mi alma está en paz, como un niño acunado por su madre en el pecho, acabado de ser amamantado. No entendemos cómo sucede, pero lo que es real es que Dios todos los días le está dando oportunidad para que te arrepientas y confieses tu pecado y te apartes de la iniquidad y abraces el regalo de la vida eterna que te da Jesucristo, porque Él vino a morir para que el que estaba muerto vaya a vivir. ¿Cómo nos preparamos para la muerte? Mira una cruz, porque ahí hay un mensaje. La cruz es señal de muerte. Y en esa cruz tendríamos que haber muerto todos nosotros, porque lo merecíamos por ser pecadores. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, es Cristo el que murió por nosotros. Estas son las 3 palabras de advertencia que encontramos en esta historia. Primero, Dios disciplina a los hijos desobedientes. ¿Estás pasando por disciplina del Señor? Simplemente recapacita. Fue por tu culpa, no por la del Señor. ¿Qué debes hacer? Pedir perdón, volver a la comunión con el Padre, abrazar la esperanza de la restauración, porque después que la disciplina ha sido aplicada, se vuelve fruto apacible, lleno de paz. Segundo, tarde o temprano los malvados pagarán sus maldades. Nadie puede herir, ofender, maltratar a la iglesia, al pueblo de Dios, sin la justicia de Dios. Y necesitamos estar preparados para morir y no ser como Císara, confiado en sus propias fuerzas o poderes, y allí terminó su vida. Debes confiar en el Señor. Vamos a 3 palabras de ánimo. 3 palabras que nos traen a nosotros mucho ánimo en esta historia. La primera es que esta historia nos enseña que la palabra de Dios siempre se cumple. ¿Usted tiene Biblia en su mano? Bueno, no tiene un libro más seguro que este en sus manos. La Biblia es el libro más seguro porque es verdad. Todo lo que allí dice es verdad y se cumple porque es la palabra de Dios. Es lo más seguro. Así que cuando te invaden las dudas, ve a la palabra de Dios y te consolidarás en la verdad. Cuando sientes que tu vida está en peligro o tus pies en resbaladero, ve a la palabra de Dios, porque Él te pondrá sobre la roca firme. Cuando estés caminando por oscuridad
incertidumbre de vida, ve a la palabra de Dios, pues lumbrera es a mis pies tu palabra. Cuando estés en peligro de muerte, ve a la palabra de Dios, porque te abrirá la cortina de lo que hay en la gloria y vas a decir, me quiero ir. Pero esta historia nos enseña que la palabra de Dios siempre se cumple. Primero, Débora le dijo a Barak, o le recordó a Barak, que Dios ya le había dicho, le había dado una orden de que iba a entregar a Sísara. ¿Pasó o no pasó? Sí. También Débora le había dicho, es parte de Dios, que Barak no se iba a llevar la gloria, sino una mujer. Fíjense en lo que dice versículo 9. Débora le dijo, yo iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendas. ¿Sabes por qué? Porque en mano de mujer vencerá Jehová a Sísara. ¿Pasó o no pasó? Sí. ¿Saben por qué se cumple todo lo que dice la palabra? Porque el que habla es Dios. Y en Él no hay mentira. Y ese Dios se encarnó un día y le preguntó a Pilato, ¿qué es la verdad? La mejor pregunta que hay en la Biblia la hizo Pilato. Y Pilato dijo, ¿qué es la verdad? Jesús le había respondido a sus discípulos antes que Pilato le hiciera esa pregunta. Y Jesús le dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida. Nadie. ¿Le cree esa palabra? Nadie verá al Padre. Nadie vendrá al Padre si no es por mí. ¿Quieres ir a Cristo? Él te conduce al Padre. ¿Por qué? Porque Él es el camino. ¿Por qué puedes creer? Porque Él es la verdad. ¿Y por qué puedes gozarte? Porque Él es la vida. La palabra de Dios se cumple porque es la palabra dicha por la verdad. La verdad es la palabra y la verdad siempre triunfa. Y si tú no caminas en la verdad, todo lo que de verdad dice que te va a pasar, te va a pasar. Porque todo lo que Dios dice se cumple. ¿Podría haber Barak, después de haber entrado a la tienda de Yael, y ver a Sísara clavado, traspasado una estaca, clavado en el piso, en la tierra, porque solamente estaba Barak y Jael? ¿Podría haber vuelto Barak a decirle a todos, lo maté, lo maté? Porque tenemos tendencia de hacernos los superhéroes de una historia que no nos corresponde a nosotros, ¿sí o no? ¿Sí o no? Nos gusta fantasear con historias que no son nuestras. Atrapar a un ladrón en la esquina. Y llegas a la casa y decís, no sabe el trabajo que me dio, pero lo agarré. Fantasear con la historia que no es mía. Y él podría haberse parado y dicho, lo perseguí porque huyó a pie y no se me iba a escapar y corrí detrás de él. Y como no tenía armas, encontré una estaca y un mazo y se lo clavé en la sien y gané la batalla. No inventes. Porque la historia de tu vida y de todo el mundo es la historia de Dios.
Y Dios es soberano y determinó y preordenó todas las cosas desde antes de la fundación del mundo. ¿Crees que algo es por accidente o casualidad? Absolutamente no. Hay un Dios soberano que sabe por qué estás pasando lo que estás pasando. Hay un Dios soberano que sabe cómo vas a resolver lo que estás pasando. Hay un Dios soberano que se va a proveer de lo que Él quiere para su gloria, para resolver los problemas de cualquier persona, porque todo es para la gloria de Dios. ¿Crees tú a la palabra de Dios? ¿Amas la palabra de Dios? ¿La estimas? ¿La lees? ¿La atesoras? Al ver cómo hermanos de otras partes del mundo que tienen prohibida tener la Biblia, hay muchos videos que han recorrido cómo llega una encomienda, una caja con Biblias. Y creo que todos han visto cómo la agarran, la besan, lloran. Tal vez nos haga falta un poquito de persecución. Tal vez nos haga falta un poquito de prohibiciones en este mundo para entender el privilegio que estamos desatendiendo. Cada semana encuentro más Biblias olvidadas en el templo. Hasta la otra semana, si es que viene a buscarla. ¿Dónde está la cucharita? Segunda palabra de ánimo. Y usted dirá, pastor, ¿qué tiene de ánimo? Te estoy hablando de ánimo de la historia, ¿no? Es que Dios siempre cumple con su palabra. Segunda palabra de ánimo es que al Señor le gusta usar instrumentos débiles para su gloria. ¿Cuántos se consideran débiles aquí? Está tan débil que Agata levanta la mano. Levanta la mano. Diga el débil. Fuerte soy en el Señor. Pero en la historia de la Biblia Dios siempre hizo esto. No es esto un caso excepcional. Un hombre que jamás vio el mar. Un hombre que jamás vio llover, porque solamente subió un vapor de la tierra y con eso regaba. Dios le encomendó que haga un barco. Un campesino, un hombre pagano de Ur de los Caldeos. Dios lo llamó para que se convierta el padre de una nación grande. Un joven, soñador de sueños, el menor de todo, inofensivo, más bueno que el pan, odiado por sus hermanos, llegó a ser el gobernante más grande en Egipto. Su nombre se llamó José. Y aquel hombre torpe de lengua, probablemente tartamudo, que huía y en medio del desierto, siendo ya pastor de ovejas por 40 años, le dice: tú traerás libertad a mi pueblo oprimido en Egipto. Moisés. Y así podemos nombrar a un joven churro pastor de ovejas de 16 años apenas. Un chico insignificante ante los ojos de todos, que ni siquiera el profeta Samuel, este va a ser el rey, pero y estos, mira, de grande, fornido. Dice: no, tú no miras lo que yo miro, tú miras el exterior, yo miro el corazón. Y ese niño insignificante, adolescente, bonito, venciendo al gigante más furioso de los filisteos. Y luego siendo el rey. Y así podemos seguir.
Así, un esclavo copero del rey que probaba el vino para saber si no estaba envenenado, vino a ser el constructor de la nueva ciudad y el nuevo templo para levantar honor al Señor, llamado Nehemías. ¿Y qué vamos a hablar de ese pobre y simple hijo de carpintero que nadie lo conocía, viniese a ser mi Salvador, mi Señor, el Hijo de Dios? Dios usa lo que Él quiere para su gloria, e incluso hasta lo más débil o insignificante que parezca. Sísara no murió en guerra. Sísara no murió en manos de un general poderoso o de un violento asesino sicario para ir a matarlo. Fue una simple mujer, un ama de casa, que claramente esta Jael representa a la iglesia de Cristo, porque su nombre lo dice, hija de Dios, y la iglesia de Cristo está integrada por hijos de Dios. Claramente encontramos nosotros de que el arma no fue una estaca, sino un vaso de leche. Porque lo que merecía ese malvado opresor, después de 20 años de trato cruel al pueblo de Dios, eran las peores armas contra su vida, pero ella aplicó un principio: no pagues a nadie mal por mal. Así dice la palabra. El salmista dice: porque no nos ha pagado Jehová Dios conforme a nuestras iniquidades, a lo que merecíamos. Jael, un instrumento del Señor, que ni siquiera fue Débora, porque Barak hubiera escuchado al decir esto. Débora le dijo: no te llevarás la gloria, versículo 9, de esta jornada, porque en mano de mujer vendrá, dice, vendrá Jehová a Sísara. La victoria de Jehová vendrá por mano de mujer. Y Barak podría haber dicho: Débora, tú. Débora no le dijo por mano mía, dijo por mano de mujer. Y esta mujer era Jael. ¿Sabes? Dios no ha terminado en su historia. Todavía hay muchos hechos que van a glorificar a Dios. Y te habla a ti el Señor, el que luchas con tu vergüenza, el que luchas con tus miedos, con tus temores, con tus inseguridades, el que luchas con tu imagen, con tu autoestima, el que luchas con tu identidad. A ti te está hablando el Señor. Porque hay tanto para glorificar al Señor por cada victoria que Él tiene. En la historia del cristianismo, si le gusta hacer historia, agarre las biografías de hombres y mujeres a través de la historia del cristianismo y van a darse cuenta que eran hombres y mujeres prácticamente tirados en el tacho de la basura. Porque no le interesa a Dios la condición en que nos encuentra, sino en lo que Él hace por nosotros. Él hace nueva todas las cosas. Y cada vez que Satanás te acusa diciéndote que no sirves porque eres un pecador, porque eres de lo peor que puedes haber, solamente dile: Señor, este instrumento fuera de tus manos no sirve para nada, pero en tus manos, Señor, hay gloria. ¿No crees que es hora de consagrar tu vida al Señor?
No es hora de encomendar tu vida, como dice el salmista, encomienda tu vida al Señor, espera en Él y Él hará. Todavía no has descubierto qué es lo que Dios puso como propósito en tu vida. Porque todavía se estás calificando tus logros de acuerdo a tus fuerzas, destrezas y habilidades. Y aquí no se trata de eso. Se trata de que la victoria la iba a dar Dios, porque es Dios el que ganaba por medio del instrumento que Él quiera. Y la tercera palabra de ánimo es que el Señor verdaderamente cuida a su pueblo. Tú eres del pueblo de Dios y Él tiene cuidado de ti. Lo que vemos en este capítulo es una historia de amor de parte de Dios. Porque si bien es cierto lo que estaba pasando, este pueblo era por causa de la desobediencia y Dios, siendo justo, obró en justicia, pero Dios oyó el clamor. Dice el versículo 3, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Un clamor jamás es desoído por el Dios Todopoderoso. Tal vez tú estás pasando el momento más terrible de tu vida y ya no soportas más. ¿No es hora de dejar de insistir en salvarte tú y alzar tus ojos a los cielos y clamar a aquel que puede salvarte? Dios no nos paga conforme a lo que merecemos. Al contrario, Él trae libertad. Él expresa su amor a través de sus planes perfectos. Dios escuchó el clamor del pueblo y los libertó. Y quiero terminar para que podamos examinar y aprender de estos personajes y cómo poder aplicarlo en nuestras vidas. ¿Qué nos enseña Débora? ¿Y cómo podríamos aplicarlo nosotros? No importa si eres mujer o varón, la actitud de Débora es para todos. ¿Qué nos enseña Débora? Que Débora le creyó a la palabra de Dios y que animó a otro a pelear por la libertad. ¿Sabes cuál debe ser tu actitud, hermano, hermana? Si tú crees la palabra del Señor, si crees en el poder que hay la palabra del Señor, pues mira alrededor tuyo, hay hermanos que a lo mejor están dudando. Y hay hermanos que están debilitados. ¿Y sabes qué tienes que hacer tú? Decirle, levántate, porque el Señor te va a dar la victoria. Porque el Señor prometió y no te dejará ni te desamparará. Solo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, le dijo Pablo. Debes alentar a tu hermano en días difíciles. Debes alentar a tu hermano. ¿Qué nos enseña Barak? Debes aprender a creer y apoyarte solamente en Cristo. Solo Cristo. Apóyate en Cristo, en su victoria. Apóyate en Él. Es suficiente para vencer. No busques a alguien que te acompañe. Si tú no vienes conmigo, yo no voy. Hermanos, eso le dijo Moisés a Jehová Dios. Si tu presencia no viene conmigo, no me muevo de aquí. Y esta vida, mi consejo para todos los que están aquí, es que no des un paso más adelante sin la presencia de Cristo. ¿Qué nos enseña Císara? Pues nos enseña que debes estar preparado para morir. No como Císara, que estaba convencido y confiado en sus fuerzas o en su seguridad. Hoy puede ser tu último día. Si tuviera que ser muy directo, te diría, tú vas a morir. Yo
también voy a morir. Todos vamos a morir. Pero hay dos maneras de morir: en Cristo o sin Él. Para los que están sin Cristo les espera el tormento eterno del castigo y la ira de Dios en el infierno. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Pero para los que están en Cristo, morir es una bienaventuranza. Como dice Apocalipsis, bienaventurado de ahora en adelante los muertos que mueren en el Señor. Porque la muerte de un hijo de Dios es de gran estima en sus ojos. Porque la muerte ha sido deshecha en la cruz del Calvario, aun cuando Cristo triunfó, resucitando entre los muertos. ¿Qué nos enseña Jael? Que Dios usa lo débil, lo insignificante, para traer gloria a su nombre. No por la condición de mujer estoy diciendo que es débil. Estoy hablando de la condición de hombres y mujeres que han renunciado a su orgullo, a su soberbia, a su autosuficiencia, clavándole a la cruz y viviendo en humildad, y viviendo en mansedumbre, y viviendo en dependencia del Señor. Pero quiero cerrar con el principal personaje: Cristo. ¿Qué nos enseña la Biblia esta historia de Cristo? ¿Dónde está el Evangelio acá? ¿Dónde está la victoria que glorifica al Señor? Primero, sabe que está sufriendo. Por eso Él vino a este mundo, a traer consuelo a su pueblo que estaba sufriendo la causa del pecado. El Señor escucha tu clamor y tu oración, porque esperas en el Señor. Y Él mismo dijo: el que viene a mí, yo no le echo fuera. También el Señor reconoce el estado y la condición de pecados. Y Él no le permitió ni Débora ni a Barak que mate al enemigo. Lo iba a hacer Dios, Él mismo, subiéndose a una cruz. Y si hay una profecía más viva en la palabra de Dios, es que la simiente de la mujer le va a aplastar la cabeza a la serpiente. Y claramente esa estaca, un pedazo de madera atravesando la cabeza del enemigo, es no más que otra cosa que la cruz de Cristo. Porque el área vital de una persona es la cabeza. Y Cristo es el que mató a la muerte. Y como dice Hebreos 2:14, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, a Satanás. Literalmente lo dice Hebreos 2:14. Y esa masa que tomó ya Él en sus manos para clavar la estaca con toda su furia, es ese golpe certero de la ira del Padre que fue descargada sobre tú y mi Señor y Salvador Jesucristo, para poner fin al oprobio, para poner fin al dolor y a la crueldad del pecado. Es Jesucristo el que está siendo anunciado aquí, porque la muerte de Jesús en la cruz del Calvario es sustitutiva, y porque la madera que está clavada allí en el monte Calvario es ni más ni menos esa estaca que iba a atravesar la cabeza del mismísimo Satanás. Y porque esa violencia de esa masa que golpeaba, que no era más que para Cristo y no para nosotros,
es porque Él tomó nuestro lugar. Esta es una historia violenta, pero llena de amor. Dios te está hablando a su pueblo. Hoy también Dios nos está hablando a nosotros, advirtiéndonos y animándonos a confiar en Él, a confiar en su palabra y a obtener la victoria de Cristo, triunfando sobre los enemigos por medio de la cruz del Calvario. Ahora fíjense, esta historia es para el pueblo de Dios y no para los paganos. Porque este es el pueblo que estaba esclavo en Egipto y ya salió, como tú y yo fuimos librados de las tinieblas del reino de Satanás. Este pueblo pasó por el desierto, como nosotros estamos atravesando. Este pueblo cruzó el Jordán, que es la victoria misma de Cristo sobre el pecado, como pasó con nosotros. Este pueblo tomó posesión de la tierra prometida. Este pueblo estaba en su lugar, pero estaban viviendo como esclavos en su propia tierra. Y esto no debe ser así. Si tú eres un hijo de Dios, como le decía ayer a los jóvenes, tocando el tema de cómo ser libres de la pornografía, Satanás te va a mentir y te va a decir en la cabeza que eres el degenerado número uno y el pervertido número uno porque consumes pornografía. Y la justicia de Cristo dice, tú eres un hijo de Dios que estás peleando en desventaja porque te dejaste atrapar por unas cadenas que no tienes que tenerlas. Tu posición en Cristo no cambia por tus pecados. Si verdaderamente eres un hijo de Dios, vuelve a tu identidad en Cristo por medio de la confesión y el perdón, porque Él es amplio en perdonar, porque Él perdona, fiel y justo para perdonar, fiel y justo para limpiarnos, lavarnos de toda maldad, de toda iniquidad, de toda inmundicia. No te calles, porque si te callas, si desobedeces al Señor, lo único que logras es vivir como esclavo en la propia tierra de libertad que el Señor te ha dado. Para eso intervino Jesucristo y para eso el Señor nos está hablando esta mañana. ¿Eres débil? Pues déjame ver a Cristo fuerte en ti. Cierra tus ojos. Hay una cruz que Satanás no puede igualarla, jamás. Es donde fuimos lavados y perdonados. A esa cruz, donde está tu victoria y mi victoria, recuérdala siempre, entendiendo de que no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Este es un mensaje bastante claro de parte del Señor, para que dejes que el Señor se glorifique en tu vida.